parte de nuestro curso propedéutico. Recordemos que durante la bienvenida se te explicó cuáles eran los temas que hemos estado repasando en esta ocasión. La primera vez hablamos acerca de aquellos conceptos generales que nos van a ayudar a poder entender lo que es la contabilidad. En este segundo, vamos a describir las características del activo, pasivo y capital contable. Esto nos lleva a un estado financiero básico, que es el balance general. Comencemos. Este documento es parte fundamental de la toma de decisiones dentro de una empresa. Es un estado financiero que muestra la situación económica de una organización, describiendo su activo, pasivo y capital contable, cuantificados a una fecha determinada. Si lo podemos comparar, un balance general es como la fotografía que le tomas en un momento a una empresa. Y puedes checar todo lo que tiene, con lo que cuenta, llámese efectivo, bienes tangibles y bienes intangibles. El balance general, de acuerdo a su naturaleza, es un estado financiero estático. ¿Qué significa? Que son aquellos documentos de carácter contable en donde la información se refiere a un instante dado o a una fecha determinada. Es decir, el estado financiero es con fecha al 31 de diciembre. Así que todo lo que posea en cuanto a recursos, deudas, obligaciones, aportaciones, es con lo que tiene a ese límite establecido como periodo. Muy bien, para que nosotros podamos comprender qué posee una empresa dentro de este documento, necesitamos describir o detallar sus tres elementos básicos, que es el activo, pasivo y capital contable. Muy bien, la manera como nosotros podemos organizar, acomodar en un documento financiero estos tres elementos se deben a la forma en que podamos presentar o detallar la información sin que altere su contenido. Tenemos cuando el balance se forma de una manera similar a un esquema de mayor. ¿Qué es un esquema de mayor? Es una cuenta, es como una T, ¿sí? Si podemos observar aquí en la lámina, veremos que esta forma de acomodar el activo, pasivo y capital hace referencia a la letra T. En un balance en forma de cuenta, el activo lo vamos a encontrar siempre del lado izquierdo y los pasivos y el capital se detallan o se muestran del lado derecho. Ahora bien, este tipo de documentos debe de responder a una fórmula que le llamamos ecuación básica contable, en donde la suma del activo es igual al pasivo más el capital contable. Recordemos que todo lo que posee una organización puede provenir de dos fuentes. Una puede ser por un financiamiento o solicitando un préstamo para comprar estos activos, o bien a través de la aportación de los socios para que tengan esos recursos, bienes que le ayuden a realizar sus operaciones. Cuando veamos que el documento llamado balance general muestra el activo del lado izquierdo y el pasivo y capital contable del lado derecho, además de que existe una igualdad en cantidad, decimos que es un balance en forma de cuenta. Muy bien, aquí también podemos apreciar un ejemplo, ¿sí? Ustedes pueden visualizar que la suma del activo es igual a 8,000. Entonces, la suma del pasivo y del capital contable debe ser igual a 8,000. Aquí es una forma en donde podemos expresarle a los usuarios de la información financiera que lo que posee la empresa fue a través de una deuda que se solicitó para financiar con una cantidad de 2,550 y el resto fue una aportación de los socios. ¿Sí? Es algo sencillo, siempre y cuando cuantifiquemos o clasifiquemos bien lo que es un activo, un pasivo y las cuentas del capital. Ahora, si estos tres elementos los detallamos de una manera
vertical en donde se tenga que aplicar una fórmula en donde nos diga que el capital contable es igual a la diferencia del activo menos pasivo. Vemos que no hay igualdad, pero sí se responde a ese principio básico. Si al activo le restamos nuestras deudas, pues nos va a quedar un total de las aportaciones de los socios. Es lo que nos refleja el balance general en forma de reporte. Entonces, lo colocamos en forma columnar o vertical y vemos que al activo le restamos el pasivo y nos da la cantidad del capital. Muy bien. Ahora, habíamos dicho que los tres elementos básicos que conforman este documento financiero estático y muy importante dentro de una empresa son el activo, pasivo y el capital contable. Expliquemos el primero. El activo. El activo vamos a definirlo como los bienes y derechos y recursos de que dispone una empresa para el desarrollo de sus actividades. Estos bienes, estos objetos tangibles o derechos que posee una empresa para utilizarlo, se pueden agrupar de acuerdo a su disposición para el momento que se requiera. Es decir, hay una clasificación. De acuerdo a las normas de información financiera, y les puedo comentar que anteriormente, hace mucho tiempo, se llamaban principios de contabilidad generalmente aceptados. Estas normas, recordemos que son lineamientos, conjunto de conceptos generales o normas que nos muestran y regulan cómo serán elaborados y presentados la información contenida en los estados financieros. Esta información está almacenada, por así decirlo, en serie. La serie C nos dice que el activo se tiene que presentar en dos grupos, que son el circulante y el no circulante. El activo circulante también puede ser llamado activo líquido o activo a corto plazo. Y este activo circulante se acomoda de acuerdo a dos grupos también. Nos menciona que primero son los activos o las cuentas disponibles. Cuando hablamos de disponibles, se refieren que son aquellas que tenemos de más cercano alcance. Son de toma inmediata y está representada por las cuentas de caja, bancos y los instrumentos financieros que son valores negociables de disponibilidad inmediata. Recordemos que estos valores negociables son activos que se pueden comprar y vender en un corto plazo en los mercados de emisión. Por ejemplo, en los mercados bursátiles podemos hablar de acciones, letras y bonos. Y esto es con la finalidad de poder tener una rentabilidad a corto plazo, ¿sí? Por eso son valores negociables y estos son los que se colocan primero en el activo circulante. Posteriormente tenemos el activo realizable. El activo realizable, como su nombre nos los expresa, es aquello que se convierte, ¿sí?, en dinero. Nos dice que se integra por aquellos recursos que presentan derechos de cobro, que se pueden usar o consumir, pero que deben de generar ese beneficio económico a corto plazo, es decir, hasta un ciclo financiero menor a un año, dándole ese beneficio a la organización. Por eso es que hablamos de cuentas por cobrar, de clientes, podemos mencionar también pagos, pagos anticipados, que nos da el derecho de uso de algo que ya previmos que podemos utilizar y que obviamente se pagan antes de poder consumirse o utilizarse. Por eso se consideran como un activo, porque es un derecho que todavía tengo de consumir o erogar algo a beneficio de la empresa. Muy bien, por eso podemos observar que
Tenemos como activo circulante aquellos valores líquidos que se convierten rápidamente en efectivos y que nos ayuda dentro del capital de trabajo en la empresa. Un capital de trabajo son aquellos recursos que podemos tener para pagar nuestras deudas a corto plazo y obviamente para cubrir las operaciones esenciales de una organización, como pueden ser pagos de servicios como la luz, la renta, electricidad, la nómina, compra de materia prima, entre otros. Si ustedes observan, checamos que están agrupados de la manera como explicamos, ¿no? Disponibles y realizables, caja, bancos, inversiones temporales, los derechos de cobro, clientes, documentos por cobrar, deudores diversos, mercancías, ojo, que hay empresas cuando son comercializadoras, pues poseen productos llamados mercancías, pero también hay organizaciones que se dedican a la transformación. Entonces van a requerir materia prima y tendríamos inventarios o almacén de productos terminados o materia prima, pero también es un activo circulante. Y aquellos pagos anticipados, como son los derechos de uso a beneficio de la entidad, pero como su nombre lo dice, ya lo pagamos de una manera anterior o antes de poder utilizarla o consumirla. Muy bien. Vamos a continuar. Ahora llega el turno de los activos no circulantes. Activos no circulantes llamados anteriormente activos fijos, también le pueden conocerlos como activos inmovilizados, ¿sí? Pero son aquellos que se utilizan para las operaciones de la entidad. De acuerdo a las NIF, nos dice que son aquellas partidas cuya disposición se llevarán a cabo después del próximo año natural a partir de la fecha del balance. Es decir, los beneficios que nos van a dar es a largo plazo, ¿sí? Y podemos verlos a 2, 3, 4, 5 años dependiendo la naturaleza del activo. Los activos no circulantes se subclasifican en 3 grupos. Primero tenemos los tangibles, los que tienen características físicas de poder tocar, pesar o medir y se conocen como inmuebles, maquinaria y equipo. Y en segundo lugar tenemos los intangibles. Los intangibles son aquellos que no se pueden pesar, medir o tocar. Son identificables pero que no tienen sustancia física, pero que son utilizados para la producción, para la gestión o administración de la empresa, abastecimiento de bienes o prestación de servicios. Y también otros activos, pero otros activos nos referimos que también son propiedades de la empresa. Tal vez no sean utilizados de manera continua para la operación, pero que sí son propiedades de alto valor que posee una organización. Podemos observar en esta lámina que empezamos a colocar cuentas o anotar cuentas que van desde aquellos bienes inmuebles que no se pueden trasladar, pero que sí se pueden percibir y que obviamente son también de mayor cuantía dentro de la empresa. Por eso tenemos como un ejemplo terreno, edificios, maquinaria y equipo, herramientas, mobiliario, equipo de cómputo, transporte, reparto, depósitos en garantía, que ya hablamos de algunos derechos, acciones, bonos y valores, gastos de instalación, de organización, marcas, patentes, franquicias, permisos y contratos. Estos últimos caen dentro de la clasificación de los activos intangibles. Muy bien. Vamos con nuestro segundo elemento. El segundo elemento es conocido como el pasivo. El pasivo son deudas y obligaciones. Estas deudas son las que se contraen en el momento de que existe un pacto con otra parte para proporcionarnos un bien o un servicio, y una obligación es aquella que se genera en el momento en que estamos realizando una actividad empresarial. De acuerdo a las NIF, nos dice que los pasivos son obligaciones que presenta una entidad, que son ineludibles, pero que son identificables y cuantificadas en términos monetarios y que representan una disminución futura de beneficios económicos.
Los podemos clasificar al igual que los activos en circulantes y no circulantes, o pasivos a corto plazo y pasivos a largo plazo. ¿Sí? Ahora, también tenemos que ir de acuerdo a la naturaleza de nuestra deuda o nuestra obligación. Así que los pasivos se van clasificando de acuerdo a la exigibilidad en que tengamos que cubrirlos o pagarlos. Tenemos los pasivos circulantes o a corto plazo, aquellas deudas u obligaciones que hay que cubrir antes de un corto plazo, o sea, antes de que se termine un año. Tenemos proveedores, documentos por pagar, acreedores, anticipos de clientes, impuestos, participación de utilidades de los trabajadores y también hay cobros anticipados. Un ejemplo ahí pueden ser las rentas cobradas por anticipados. Estos se consideran como pasivos circulantes. Mientras que las deudas a largo plazo son aquellas que se adquieren para financiar a la entidad. Tal vez sea para poder expandirla a través de una nueva sucursal y que se adquirió un préstamo a largo plazo o también para comprar maquinarias que ayuden en la producción. Normalmente estas deudas, como les comenté, son a más de un año, 2, 3, 4, 5 años, dependiendo. Y aparte se deja una prenda. Las más comunes son los acreedores hipotecarios, ¿sí? O documentos por pagar a largo plazo. Que hoy actualmente pues tenemos los acreedores hipotecarios que son los más comunes. Nuestro tercer y último elemento es el capital contable. De acuerdo a las normas de información financiera, podemos tener capital contable cuando hablamos de empresas que son lucrativas y patrimonio contable aquellas empresas que no son lucrativas. En este caso vamos a hablar de las lucrativas. Conocemos como capital contable a ese conjunto de cuentas que está formada por aportación de socios, que es el capital social, pero que en el momento en que ya está nuestro negocio en marcha y se va trabajando, hay un aumento o disminución como resultado de las operaciones de la empresa. Cuando es un aumento es una utilidad y cuando es una disminución es una pérdida. Este resultado es de nuestro documento básico también llamado estado de resultados que veremos en el siguiente curso. El capital contable entonces lo podemos observar que está conformado por tres cuentas: capital social, utilidad y pérdida. Recuerden, capital social es la cantidad o la cuenta formada por aportación de socios o accionistas. La utilidad es cuando los ingresos son mayores a los egresos. Y pérdidas cuando nuestros gastos o costos son mayores a los ingresos. De hecho, el capital social aumentará nuestro capital contable con una utilidad o capital social menos la pérdida, disminuirá el capital contable. Pero esto va de la mano de acuerdo a la elaboración y trabajo de un estado financiero denominado estado de resultados. Muy bien, hemos concluido la explicación del activo, pasivo y capital contable en el estado financiero. Espero que este haya sido de tu comprensión. Gracias y hasta la próxima.